Mañana 58 minutos, mucha atención, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hará en las próximas horas, Felipe, ojo con esta noticia, anuncios sobre la primera importación de gas de Ecopetrol, que fue lo que anoche le pidió, entre otras cosas, con regaño incluido, el presidente Gustavo Petro al doctor Roa. Sí. Ricardo, no entiendo Ecopetrol por qué no está importando gas. Estaba en ese momento el presidente en su diatriba contra el Grupo Aval, contra Sarmiento Angulo, contra los especuladores del mercado, anunciando rebaja en las tarifas de energía en Colombia. Esta mañana el doctor Roa, Felipe, tiene listo el anuncio que va a ser el viernes de esta semana en un congreso en el de Naturgas que será en Cartagena. Y la noticia viene porque ya está listo el proceso para importar gas. Van a fondear un buque frente al puerto de Cartagena, no por... de Buenaventura, no por Cartagena, que en Cartagena es donde está la planta regasificadora, la SPEC, y entonces van a importarlo a través del Pacífico colombiano. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta es una noticia muy importante que tiene que ver con el futuro de la importación del gas a nuestro país, pero para que usted y los oyentes podamos entender entre todos lo que esto significa, porque es muy técnico, vamos por partes. Todo empezó con el regaño del presidente Petro al presidente de Ecopetrol, a Ricardo Roa, ahí cuando le dice, hermano, yo no entiendo por qué Ecopetrol no importa gas para ponerlo en el mercado, competir con los privados que lo están haciendo y poner un gas más barato. Es que es fácil, es la competencia, es la ley del mercado y es lo que tiene que hacer Ecopetrol. De ahí es de donde sale la frase también del presidente Petro de por qué no seguir el ejemplo o traer gas de Panamá. Dicho eso, Ecopetrol tiene listo el proyecto para traer gas importado a Colombia y no depender solamente de la regasificadora que hay hoy en Cartagena. Una cosa que hay que tener clara es que hoy en Colombia solo se puede importar gas vía Cartagena y por eso puede ser más caro el gas que llega al suroccidente colombiano o al centro del país, por lo que significa ese traslado del gas. Pues bien, para resolver eso es que el gobierno a través de la CREC levantó las restricciones para poder importar más gas y hacerlo también vía Buenaventura. Para eso, Ecopetrol se está amparando en la posibilidad de actividades complementarias de servicios públicos que les sirva de sustento precisamente para poder importar gas a nuestro país. ¿Y cómo es el proyecto? Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, lo que va a ser el anuncio del presidente de Ecopetrol el próximo viernes en el Congreso de Naturgas, pero que lo anticipamos aquí en Mañanas Blue a esta hora. La idea del gobierno es tener una unidad flotante de gas en Buenaventura. Dicho de otra manera, y en la práctica es tener un buque que va a poder tener gas en el puerto de Buenaventura, un proyecto que calcula Ecopetrol podrá tener hasta 2.400.000 barriles de gas licuado, que al final se convierten en 60 millones de pies cúbicos por día para meter al mercado de gas en Colombia. ¿Y cómo es el proceso? Sería el buque en Buenaventura, luego lo llevan a la planta regasificadora que anunció el gobierno se va a construir en Buga. Recuerde que este es el anuncio hecho el 4 de marzo pasado, cuando contaron de la construcción de esta planta, de esta regasificadora en Buga, con una capacidad de 60 millones de pies cúbicos por día y que va a estar terminado, según los planes de Ecopetrol, en el segundo trimestre de 2026. Por eso todo esto que le estoy contando son planes de Ecopetrol para el primer semestre del año entrante. Finalmente, lo que dice Ecopetrol es que entonces está ese buque en el puerto de Buenaventura. Llevan el gas después por carretera, y este no es un dato menor, a Buga. En Buga está la planta para hacer la regasificación y luego todo ese gas, pues ahí sí volverlo gas natural y meterlo al mercado, al sistema hoy de gas en Colombia. ¿Cómo es ese traslado, ese transporte del gas? Es el otro reto, porque usted sabe que por carretera deben transportarlo como gas líquido a bajísimas temperaturas o como gas comprimido. Lo que le suena a Ecopetrol es que sea a una baja temperatura y que así llegue a la planta de Buga. Finalmente, Néstor, ¿de dónde viene el gas?
Pues el proyecto de Ecopetrol es que pueda ser de Qatar, de Trinidad y Tobago y también de Estados Unidos. Para todo el proyecto del buque en Buenaventura, que técnicamente lo llaman Unidad Flotante de Gas, ya se adjudicó el proyecto a una empresa que se llama Pío SAS y que se va a encargar de este proyecto. Hoy el gas que llega a esa planta regasificadora en el Caribe colombiano, en Cartagena, puede estar gas importado a unos $16 BTU y el gas que se produce en Colombia a $4 o $5. El que planean traer por Buenaventura, va a ser más barato, 40 o 50%, y mezclado todo eso, el importado a $16 BTU, el que se produce en Colombia a $4 y $5 BTU, y que llega por el Pacífico, por Buenaventura, que sea por lo menos 40 o 50% más barato, hará que mezclado todo eso, Ecopetrol calcula se puedan así bajar las tarifas de gas en Colombia, que de fondo es la orden del presidente Petro anoche en su Consejo de Ministros. Así que este proyecto, el de la unidad flotante de gas por Buenaventura, es lo que está detrás de todos esos anuncios y hasta regaños del presidente Petro ayer en la Casa de Nariño. De eso último, Camila, tengo una pregunta. Si Ecopetrol tiene tan avanzado el plan para importar, sí, que debería, dice usted, ser a comienzos del año entrante, primer semestre de 2026, antes de que termine el gobierno Petro, muy justito antes, ¿por qué el presidente Petro regañó como regañó anoche al presidente de Ecopetrol? Pero esto sí tiene dos maneras de responderlo, Néstor, porque el presidente Petro quiere las cosas ya, y así se lo ha dicho incluso a Ecopetrol, lo que no puede pasar, porque es que la regasificadora de Buga no está lista. Apenas el 4 de marzo pasado anunciaron el inicio de la construcción, que debe terminar en el segundo trimestre del próximo año, y si no está lista eso no puede pasar, así la orden sea que ocurra de inmediato. Y la otra explicación es que el presidente asegura que el gas que están trayendo por Cartagena no es suficiente, que es muy poco, y que en la práctica es un gas que está disponible, que Colombia levanta la mano y dice traigamos gas, pero no es permanente y por eso no afecta al precio. Felipe, por más grande, Camila, que sea el buque que van a fondear frente al puesto de Buenaventura, pues un buque, el más grande del mundo, no tiene suficiente capacidad. ¿Quiere que le dé datos? Para abastecer de gas a Colombia. La planta regasificadora de Cartagena, Felipe, la planta SPEC, regasifica 400, o tiene una capacidad de regasificación de 450 millones de pies cúbicos por día, ¿no es verdad? ¿Sabe cuánto tiene? La demanda... Y la planta de Buga, ¿sabe cuánta capacidad tendría? ¿Cuánto? 60 millones de pies cúbicos por día. Y permítame agregarle... Porcentualmente ¿es cuánto? Es una plantica. El 6%. El 6% de lo que consumimos diariamente por los eso, colombianos podría entrar por el no. Pacífico. No. El 0,6% por el Pacífico, no. Por el, no, 6%. Perdón, Víctor, 6% matemáticas, por el matemáticas, Víctor. 60 sobre 1.000 millones de pies cúbicos de demanda diaria es 0,6%. No, señor. Cero, no, señor. No es 6 de 100, es 6 de 1.000. 60 de 1.000 60 de 1.000. 60 de 1.000 es el 6%. Ok, sí, correcto. 6%. Matemáticas, Aurelio. Matemáticas, Aurelio, sí, señor. Correcto. Me autocritico por la nota. Pero en esta discusión, aclarado eso en esta discusión. Termina siendo una plantica. Claro, pero aclarado en esta discusión, Ricardo en eso tiene razón. Comparado con la de Cartagena, esta termina siendo una plantica que no podría, por ejemplo, resolver toda la demanda de gas en Colombia. Por eso dice Ecopetrol en ese anuncio que les repito va a hacer oficialmente el viernes el presidente de Ecopetrol, pero les anticipamos aquí en Mañanas Blue, que esto hay que mirarlo todo en conjunto. Esa plantica de Buga con esa capacidad, más la que ya está con la regasificadora de Cartagena, el gas importado a $16 BTU, más el que se produce aquí, que mezclar esos tres es lo que podría permitir cumplir con la demanda y bajar el precio para el consumidor final. Muy bien, Camila. Todo sirve. Muy costoso, ¿no? Les anticipamos. Es muy costoso. Sí, es muy costoso ese transporte. Pero mire que la clave es que lo que tenemos en Cartagena se reparte en todo el país, y repartirlo por todo el país encarece mucho. Si esto entra por Buenaventura, de pronto ese gas lo están entregando, lo van a entregar pero al es que el costo del país seguramente, Néstor, pero a un es que el costo costo mucho más barato. El costo del buque, no sé si el buque sea alquilado, cuánto va a valer el buque alquilado, o lo van a comprar, y ese buque que trae gas licuado para llevarlo por vía terrestre hasta Buga. Mire la empresa que está dando el nombre, Camila, Aurelio, que se llama Pío SAS. Claro, Biosas. Yo entiendo que es una empresa que está vinculada
con el famoso capitán Salas, que maneja uno de los puertos de Buenaventura. Fue lo que pude percatarme cuando vi la asignación de... Así es, sí, señor. Bueno, de todas formas, dejemos la noticia, Felipe. Está en plan de anuncio la importación de gas, que pero sería... por fin lo reconocieron. Pero yo pago por fin por reconocieron ver, algo que, Paola, que venían negando. Sí. Venían negando, Sí, es que acuérdense, no, solo quiero gas. recordarlo, que no hay déficit, que no hay que importar, que es pura especulación, que No, sí, entonces pues ya, están, y llegó el ya día que incluso tocó lo habían importar. reconocido. Sí, pero ya lo habían reconocido cuando dijeron que íbamos a importar gas desde Qatar, que por lo demás pensamos que iba a llegar, era por La Guajira, donde se está haciendo otro proyecto, ese sí, para procesar el triple de lo de Buenaventura, porque estamos hablando de 200 millones de BTU al día. El caso es que nada de esto cuadra, Néstor, y yo pago por ver cómo importar gas por Buenaventura puede llegar a salir un 40 o un 50% más barato de lo que se produce en el país. Pero lo importante es... Todavía faltan efectivamente esos detalles alrededor de cuál es la cantidad, pero Ecopetrol, repito, anuncia primer paquete de importación de gas siguiendo la instrucción de anoche del presidente Petro, Álvaro. Pero lo importante es que haya soluciones. Claro que sigue pendiente la discusión sobre exploración, pero eso, aún si se explorara mucho hoy, pues eso se demora. Entonces, ese 6% entiendo que cubre el déficit o está cercano a eso. Y es que tenemos un problema social con los precios de energía y gas muy grave, muy urgente. Entonces, pues hay que hacer algo. Así salga más caro. Y es lógico que Petro, pues que tiene una presión política muy grande con esto de los precios, esté presionando, porque es que hay que tomarse en serio esto. Es realmente increíble que no haya habido temblores políticos por esto de los precios. Es que están sintiendo el temblor político, Álvaro, lo van a hacer una semana antes de terminar el gobierno. Al final de cuentas, es una anoche salieron los datos de inflación, Luis Ernesto, 16% en la variación anual hasta marzo, los precios del gas a nivel nacional como promedio. Y en febrero el incremento había sido de un 30%, es decir, eso se está sintiendo en todo el país. Les traduzco esas cifras de Víctor a lo que yo pago aquí en la casa cada vez que me llega la pipeta de 100. Yo cambio pipeta de 100 por ahí cada mes, de 100. Y eso llegaba hace 2 años por 170.000 pesos, póngale, o hace un poquito menos, 160.000. De un momento a otro se trepó a 190.000, 200.000, y ya el señor que me trae el gas aquí a la casa me dijo, no, mire, la última se la entregué por 220.000, en la que viene yo no sé, pero seguramente por 230.000, 235.000. Ese gas en pipeta, son incrementos. Ese gas en pipeta, el suyo, y es gas licuado. Es gas licuado de petróleo, propano. Es claro, gas propano. Claro. El que por eso, pero está todo relacionado. Gas licuado que va en tubería. Claro, pero entonces, tanto el gas natural, lo que estoy es dando un ejemplo de una casa como cualquier otra casa, que de verdad esto tiene, o sea, estamos hablando de incrementos, como lo decía Víctor, de 20, 30%, que eso es insostenible. Y por eso yo que los escuchaba ahora decía, el gran fracaso del gobierno de Gustavo Petro, y por eso regaña, porque el formato del Consejo de Ministros es regañar, por supuesto, para que el país se dé cuenta que el país no va bien, no por culpa de él, sino porque todos los que trabajan con él son unos ineptos, supuestamente. Pero realmente lo que pasa es que la apuesta energética del gobierno Petro fue fallida desde el comienzo. Todos queremos energías limpias, todos queremos transición energética porque somos conscientes que el cambio climático es real y nos puede extinguir, sí. Pero la energía tiene que ser, primero, confiable, barata, y después sí limpia. El presidente lo hizo al revés, dijo, tiene que ser energía limpia, primero, y no importa si se vuelve desconfiable y cara. Porque es que lo que está pasando es que al final de cuentas ese gas no existe, dejó de existir en Colombia, y por eso repito la importancia de esta noticia. Ecopetrol anunciando la primera gran importación de gas que será terminando el gobierno Petro. Estás escuchando Blue Radio.